Le damos la bienvenida a Melquisedec Torres a la hora de la verdad. Melquisedec, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros. Hola, Demar, doctor Fernando, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Melquisedec. Ayer vimos cómo los periodistas le preguntaron a Rosa Villavicencio por si tenía conocimiento y qué podía decir de las investigaciones por corrupción en contra de esa empresa francesa que está vinculada al proceso de expedición de pasaportes en Colombia, y sorprendió que la señora más o menos no tiene la más remota idea de qué es lo que está pasando y decidió contestar cualquier cosa menos lo que le preguntaban. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Este contrato tan importante en manos de la Casa de la Moneda, en manos de esa empresa francesa, y aquí no dan respuesta. Sí, Demar, más allá de la casi completa ignorancia que demuestra la señora canciller Rosa Villavicencio, no solo en este tema, sino en tantos otros, porque es evidente que ella no tiene ni el perfil, ni la capacidad, ni la experiencia, ni el conocimiento para ocupar uno de los cargos más importantes del Estado colombiano. Pues en este caso, lo que queda en evidencia es la absoluta improvisación con la cual el gobierno de Gustavo Petro ha manejado este tema. Improvisación desde el primer momento. Recordemos que en mayo del 2023 se abría una licitación para la competencia mediante la cual se adjudicaría el contrato de pasaportes por 4 años para efectos de entregarles a los colombianos este documento vital para los viajes en el mundo. Desde ese momento empezó el tire y afloje dentro del gobierno sin saber qué era lo que querían hacer, porque recordemos que el primer elemento que se determinó en ese momento fue cancelar o archivar o terminar unilateralmente una adjudicación que ya se había hecho para la firma Thomas Gregg en esa licitación. Era una competencia abierta en la que estaban otras empresas y se había determinado por parte de la misma Cancillería que la adjudicación se haría ya a esta firma que ya lleva varias décadas produciendo no solo los pasaportes, sino otros documentos de los colombianos. El canciller Álvaro Leiva en ese momento tomó esa decisión ilegal abiertamente, porque ya se había adjudicado el contrato y él decidió no entregarlo como lo ordenaba la ley, y contrariando esa ley, entonces el señor Leiva dijo que lo que el gobierno quería era adelantar un proceso más transparente, etcétera. Bueno, vinieron miles de cosas que terminaron con la destitución del señor Álvaro Leiva como canciller de la República. Posteriormente, el canciller Luis Gilberto Morillo intenta abrir de nuevo una licitación con el mismo propósito y en lugar de una abre 2 licitaciones. Ninguna de las dos llegó al final. Lo que terminaron haciendo fue prorrogar por urgencia manifiesta el contrato que ya tenía Thomas Gregg. Lo volvieron a prorrogar por segunda vez, también por urgencia manifiesta. Y en ese momento entonces el presidente Petro empieza a atacar a Thomas Gregg, que es una compañía que ha prestado los servicios también en los procesos electorales, y comienza Petro también a hablar de su conspiración, del fraude electoral, una conspiración que solo está en la cabeza de él, porque recordemos que Petro ha sido elegido alcalde, senador, su partido político ha obtenido enormes votaciones, él es presidente de la República, pero él sigue diciendo que en Colombia hay fraude electoral. Si eso fuera cierto, pues entonces él sería producto de fraude electoral. En esa pelea con Thomas Gregg, que el señor Petro decidió adelantar, también metiéndose con el tema electoral, Colombia termina haciendo un convenio, firmando un convenio con la Casa de Moneda de Portugal. Vale decir, en primer lugar, una falsedad que dijo ayer la canciller en el Congreso, que este es un contrato o convenio gobierno a gobierno. No es cierto. Es un contrato o convenio firmado por el Fondo Rotatorio de la Cancillería, por la Imprenta Nacional y por una empresa industrial y comercial del Estado de Portugal que se llama Casa de la Moneda, que no es un ente de derecho público, como se ha alegado falsamente, y este es uno de los argumentos que tiene la Procuraduría y otros demandantes contra este convenio que se firmó de manera apresurada, que nos cuesta, como lo dijo Demar hace un momento, o nos va a costar y ya nos está costando 225 millones de euros. Colombia entonces tomó la decisión de quitarle el negocio de manera apresurada a una empresa colombiana que lo ha cumplido a satisfacción. Colombia durante muchos años no ha tenido ningún problema con la expedición de pasaportes, al contrario,
Los pasaportes de Colombia han sido premiados en el mundo. En el 2018, en el 2019 recibieron 2 premios estos pasaportes por su alto nivel de seguridad. Nunca hemos tenido ninguna dificultad con la expedición de estos documentos. Gracias a la solidez y a la seguridad de estos documentos es que, entre otras, nos levantaron la exigencia de visa para entrar a la Unión Europea. Nos habían levantado la exigencia de visa para entrar al Reino Unido e Inglaterra, que nos la volvieron a poner hace un tiempo, justamente por las debilidades del sistema diplomático colombiano. En este momento, ¿qué hay? Un contrato o convenio con la Casa de Moneda, que además, como lo revelé hace más de 9 meses, tiene un ítem que señala que el socio 50-50 de la Casa de la Moneda de Portugal en este contrato es la Imprenta Nacional de Francia. Sin embargo, ayer en el Congreso de la República y entre los medios, la señora canciller Rosa Villavicencio no tuvo ningún elemento de juicio para hablar de por qué Francia estaba allí. Eso estaba desde el comienzo del contrato. Los franceses estaban en la propuesta de Portugal. Es un hecho de conocimiento público que ha sido pues evaluado por el mismo gobierno, pero es tal la ignorancia de la señora canciller que ella no supo dar explicación de por qué Francia estaba en el negocio, si desde el primer momento Portugal dijo que lo haría con los franceses. Y otra barbaridad que dijo la señora canciller es que, según ella, en Colombia no había capacidad ni máquinas para producir pasaportes. Es absurdo que la canciller desconozca esto, porque la Cancillería, el Fondo Rotatorio, han estado recibiendo millones de pasaportes producidos en Colombia. La fábrica de pasaportes de Colombia está en Colombia, está en Bogotá, está en una zona de Puente Aranda. Colombia le ha producido pasaportes a numerosos países en esa misma fábrica, que además, doctor Fernando de Mar, yo conozco personalmente, he estado en esas instalaciones, nos han mostrado a mí y a otras personas todo el proceso de altísima seguridad que tiene esa elaboración de pasaportes, no solo en los papeles y en los filtros de seguridad que tiene el documento, sino también en la manera en que se transportan esos elementos con altísimos niveles de control, requisitos para que no haya ninguna posibilidad de una falsificación o de que un pasaporte de estos se pierda en manos criminales. Y Pero esa no es, decir, perdón, Melquisedec, esa no es la Imprenta Nacional. No, señor, no. Esta es la firma Thomas Gregg, que tiene sus instalaciones, que son un verdadero búnker. Allí las tiene hace más de 30 años, si mal no estoy, o 40 años, y allí le han producido pasaportes a muchos países. Incluso hoy le están produciendo pasaportes a Nigeria en el África y a Uruguay en Sudamérica. Son de tal calidad y tal nivel de seguridad que hay otros países que reciben sus pasaportes hechos en nuestro país. Y la canciller salió a decir ayer que en Colombia no se producían, que porque aquí no había máquinas y que porque aquí no había la tecnología. Esa es una demostración increíble de crasa ignorancia de la canciller y que demuestra a las claras que han improvisado al extremo con este proceso que, hay que decirlo, va a comenzar ya definitivamente el próximo 1 de mayo, porque ese día ya termina la tarea de la firma Thomas Gregg, que la ha hecho durante más de 30, 40 años para el país y para otros países. La ha hecho con toda calidad, con los más altos niveles y los estándares mundiales de seguridad de estos documentos, pero el gobierno Petro, por razones que por supuesto podemos analizar posteriormente, pues tiene la intención de controlar absolutamente toda nuestra información. Y vale decir, un dato que no puede pasar por alto, ojo, lo dicen los medios ecuatorianos que han estado revelando los detalles de la presencia extraña de Gustavo Petro en Manta el año pasado. Dicen los medios ecuatorianos que Colombia le ha entregado pasaportes y les ha dado la nacionalidad a más de 2.000 ecuatorianos que tienen problemas con la justicia. Eso debió preguntarlo el Congreso ayer y no lo preguntaron. ¿Por qué razón Colombia le está entregando nacionalidad y le está entregando pasaportes a ecuatorianos relacionados con qué tipo de delitos, qué tipo de problemas penales son los que tiene esta gente a la que Colombia le está entregando pasaportes? Esa es la gravedad del tema. Primero, que estos pasaportes nuevos no vayan a tener los mismos estándares de seguridad y de interoperabilidad tecnológica como los que tenemos hoy. Y segundo, que al estar bajo el control directo del gobierno, en este caso la Imprenta Nacional y la Cancillería, pues vayamos a tener este fenómeno de entregar pasaportes a criminales,
como ya se demostró, ojo, en Venezuela. Venezuela estuvo entregando pasaportes a criminales en Siria, en Palestina y en otros países que tienen altos niveles de grupos terroristas. Pues Colombia pareciera que lo está haciendo, porque esa denuncia la hicieron los medios ecuatorianos hace un par de días, hablando de 2.000 ecuatorianos con problemas con la justicia que recibieron la nacionalidad de nuestro país y que, por supuesto, tienen hoy pasaporte colombiano. Esa es la bomba atómica de mar, esta última. Me Claro, entonces parece a mí, ¿no? están contratando una empresa que está señalada de entregar pasaportes a criminales. Esto no es cualquier noticia, Melquisedec. Pero lo grave de todo esto es el nivel de desconexión o no entiende uno de ignorancia que tiene la señora canciller frente a lo que está pasando en el mismo proceso. Pero además, le sumo, Petro mostró imágenes hace un par de meses de supuestamente los equipos mediante los cuales se iba a imprimir los pasaportes en la imprenta nacional. Y la señora Viviana, que es la gerente de la imprenta nacional, sigue defendiendo que ellos iban a imprimir los pasaportes. Oiga, ¿uno cómo entiende este enredo que están armando ellos a punta de mentiras para podernos llevar a un contrato millonario, pues que nos está costando más de los 225 millones de euros? Hay que dejar con precisión lo siguiente, doctor Fernando de Mar. Los pasaportes, el documento, la libreta que Colombia está recibiendo ya de Portugal y de Francia, el 90% están hechos en Francia, el 10% apenas en Portugal. Esas libretas se producen en máquinas que están instaladas en Portugal y en Francia y se van a producir durante 10 años, es lo que dice el contrato. El contrato dice que tenemos que pagarle 225 millones de euros a Portugal y Portugal le pagará a Francia por hacer 16 millones de libretas de pasaportes. Lo que se ha instalado en la imprenta nacional de Colombia son unas máquinas que personalizan esas libretas, es decir, que le ponen la foto y los datos personales del ciudadano que va por su pasaporte. Pero las libretas, el documento impreso, las hojas, en la portada, todo lo demás se está produciendo, se imprime en Portugal y en Francia y se va a imprimir y se va a producir durante 10 años. Eso es lo que dice el contrato firmado, el convenio que ellos llaman, pero que este es un contrato, porque aquí hay unas cláusulas contractuales, hay unas obligaciones. Eso es lo que se va a hacer. La imprenta nacional no va a producir las libretas, ni hay máquinas en la imprenta nacional para producir las libretas. Las únicas máquinas en Colombia que producen pasaportes están en las instalaciones de Thomas Gregg, que los está produciendo hasta estos días, pero que va a dejar de producirlos porque ahora los estamos recibiendo de Portugal y de Francia. Las únicas máquinas que hay en Colombia en la imprenta nacional son unas máquinas que se llaman de personalización, que fueron enviadas por Portugal, que dice el contrato son una donación, entre comillas, porque esas máquinas lo que se entregan es en comodato por 5 años y después de 5 años de uso pasan a ser propiedad de la imprenta. Pero imagínese usted estas máquinas 5 años usadas, a los 5 años pues seguramente ya no van a tener ningún uso y esa tal donación no existe. Eso está dentro de los precios del contrato. Obviamente nadie regala nada en un negocio de esta magnitud, pero es clarísimo la gran mentira de que los pasaportes se están produciendo en Colombia. Los pasaportes se están produciendo, los nuevos, y se van a seguir produciendo durante 10 años en máquinas de Portugal y especialmente de Francia. Y nadie sabe ni ha explicado por qué Portugal, que dice tener la mayor capacidad para hacerlo, no lo está haciendo y lo está haciendo Francia, que es el que finalmente va a recibir el 90% de la plata de este contrato. Pero perdóneme, una pregunta porque no me quedó claro. ¿Los 225 Señor, millones de dólares son por los 10 años? Es decir, se por los pagan 10 años, doctor Fernando. ¿Cómo? Por los 10 años, sí, señor. Se pagan 22,5 millones de dólares al año. De euros por De año. euros, Sí, bueno, señor. de euros al Euros. año, Sí, señor. para un total de 225 en los 10 años. Sí, señor. Eso en pesos colombianos hoy lo dice el contrato, doctor Fernando,
se estima en 1.380.000.000.000 de pesos. 1.380.000.000.000 de pesos. Pero a los franceses, a los portugueses, y los portugueses le pagan a los franceses, les pagan en euros, con la tasa de cambio que haya en el momento del pago. Pero Que ese es otro elemento que la Procuraduría. ¿los pagos se hacen por año o se hacen todos de una vez? Sí. El pago de los No, 225. se hacen por año. Se hacen por año y ese es otro elemento que la Procuraduría ha determinado que no tiene soporte legal, porque no hubo ni un COMPES ni un CONFIS, que son los documentos oficiales para estas obligaciones a largo plazo. Recuerde, doctor, que en este caso son vigencias futuras. Y para tener vigencias futuras se requiere COMPES y se requiere CONFIS. Usted lo conoce muy bien, que usted ha manejado el Estado. Y en este caso ni siquiera hubo eso. Se adquirió la obligación de vigencias futuras, que en la práctica es una concesión. Pues la figura de la concesión opera con vigencias futuras y en este caso, y las concesiones en Colombia deben someterse siempre a licitación pública. Y en este caso este contrato fue a dedo, de manera directa. Claro. Y el cálculo en pesos se hace sobre la base de la cotización de hoy. ¿Cuánto valga el dólar? ¿Cuánto valga el euro, perdón, dentro de 10 años? Pues solo Dios lo sabe, ¿no? Sí, señor. Ese es otro de los riesgos que tiene ese contrato. Y además, lo que está diciendo el gobierno es que esta es una soberanía de los pasaportes. Es una figura muy curiosa, ¿no? Decir que hoy tenemos soberanía en los pasaportes cuando los pasaportes los están haciendo 2 países europeos. Es una forma muy rara de la soberanía. Bueno, esperemos a ver pues esto a dónde va, a dónde conduce este contrato a 10 años celebrados con Portugal, que está conectada con la firma francesa. Entonces, físicamente se producen más en Francia que en Portugal, ¿no? El 90% de los que ya han enviado han sido producidos por la Imprenta Nacional de Francia y apenas el 10% por Portugal. Ya. Ahora, recordemos, doctor Fernando, los antecedentes de esa relación para este negocio de Portugal. Había un embajador colombiano en Portugal, el señor Bautista, que ya falleció, que tuvo mucha relación con quienes estaban interesados con este negocio. Entre otros, y en Francia, hay otras 2 personas. Jorge Leiva, hijo del entonces canciller Álvaro Leiva, y el señor Alex Bernot, muy cercano, muy amigo íntimo del presidente Gustavo Petro, cuya esposa, Laura Guillén, es la embajadora ante la UNESCO, embajada que tiene sede en Francia. Esos personajes están alrededor de ese negocio en Portugal y de por qué el negocio termina realmente en Francia. Dios mío. Dios nos tenga de su mano. Bueno, ¿usted va a seguir preguntando o ya? Por supuesto. Ya terminó su investigación. No, señor. Hay muchísimas preguntas pendientes todos los días, entre otras porque hay mucha oscuridad sobre el proceso. Hay muchas preguntas que no responden. Por ejemplo, la canciller o no tenía ni idea o está ocultando la información sobre Francia. Pero es que Francia aparece en la propuesta de Portugal que fue enviada a finales del año 2024 y posteriormente a mediados del año pasado formalizaron esa sociedad y la dejaron que 50% lo operaría Portugal y 50% Francia, pero ojo, porque ahí ya habría un incumplimiento del contrato, porque si o Portugal ofreció unos servicios en los que ellos prestarían el 50% y Francia el 50%, pero ya es evidente que Francia está haciendo la mayoría de los pasaportes, pues esa sería también un elemento de incumplimiento contractual. Pero pues esperemos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tenga la interés y la valentía de tomar el toro por los cuernos y determinar la suspensión de este contrato, porque tiene todos los visos de ilegalidad, empezando porque el título del contrato o del convenio es con un ente de derecho público y resulta que la Casa de la Moneda de Portugal no es un ente de derecho público para efectos de este tipo de contratación internacional. La imprenta de Francia sí. Tampoco.
Tampoco. Son empresas industriales y comerciales del Estado. Ninguna de las dos. Además que la firma se hizo fue con la Casa de la Moneda de Portugal, no con Francia. Francia no firmó el contrato. Y síganos averiguando qué pasa entonces con Jorge Levy y con Albert, ¿no? Sí, señor, claro que sí. En esa tarea estamos. Alguna comisioncita debe haber de por medio, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Pues valijas diplomáticas, ¿no? Valijas diplomáticas. Yo siempre pensé que el tema con Portugal, Melquisedec, estaría muy ligado a la familia de Álvaro Leiva, ¿no? Es que está hablando recuerde además, sí, Jorge Leiva tiene una empresa dedicada a gestiones diplomáticas en Portugal y en Francia, entre otras. El señor Jorge Leiva. Bueno. Jorge Leiva Valenzuela. Nieto de Jorge Leiva, el padre de Álvaro Leiva. Muy bien. Ministro de Obras Públicas de los años 50. Sí. El que construyó la autopista del norte. Exactamente. ¿Y compañero de gabinete de su padre o no? Probablemente sí, en el año 45. Probablemente sí. Es posible. Sí, señor. Muy bien. Historia patria. Historia patria y muy amigo de los padres jesuitas Jorge Leiva. Yo lo veía en el colegio de San Bartolomé, reunido con el padre Félix Restrepo. Pues ahí te cuento cosas que usted no sabe. No lo sabía. Sí, señor. Sí, señor. Reuniones del padre Félix Restrepo con Jorge Leiva en el colegio de San Bartolomé, La Merced. Muy bien. Jorge Leiva, el abuelo del Jorge Leiva de ahora. Exactamente, el abuelo, claro. Sí, señor. Jorge Leiva el Grande, para llamarlo de manera que se distinga de los demás. Sí, bueno, sí. Bueno, Melquisedec, sigue averiguando que nosotros le seguiremos preguntando a usted cosas. Con mucho gusto, doctor Fernando. Muchas gracias, Melquisedec Torres. Un abrazo. Buen día. En la hora de la verdad. Ustedes no se muevan en segundos, regresamos porque hay una carta explosiva, doctor Fernando, que se acaba de conocer en los medios de comunicación, revelada por Darcy Quinn en la FM. Es una carta que tiene que ver, doctor Fernando, con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En segundos, en la hora de la verdad, vamos a ver ese documento. Ya regresamos. Lo que se dice, lo que se comenta.